Juan Carlos Echeverri, líder y experto en economía y gestión empresarial. Se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia de 2010 hasta 2012. Ocupó la presidencia de Ecopetrol, una de las empresas más influyentes de la región, desde marzo de 2015 hasta agosto de 2017. Es un líder en el mundo empresarial y político y también un talentoso escritor. Autor de la novela En sitios más oscuros. Muy buenos días. Muchas gracias a Manuel, a toda la Cámara de Comercio, a todos ustedes que han sacado este espacio para escuchar esta presentación. Vamos a hablar de incertidumbre, economía y confianza y tal vez mi primer mensaje es que nosotros solemos ser ombliguistas y creer que lo que pasa nos pasa solo a nosotros, a los colombianos, en Barranquilla, en el Atlántico, en Bogotá, en Medellín, pero que son momentos tensos e interesantes por todos lados. A mí me gusta mucho esta frase de Trotsky que dice, usted puede no ocuparse de la economía, pero no puede evitar que la economía se ocupe de usted. Todos somos sujetos a lo que pasa en la economía. Usted puede no saber de economía, pero la economía sabe en qué está usted y termina afectándolo profundamente, pase lo que pase. Entonces, más vale estar enterados de la economía para saber jugar el partido. Vamos a ver guerras frías y calientes, inflación y recesión, que es lo que viene del mundo. O sea, Dios nos manda esto, es el signo de los tiempos. Después, el péndulo político en América Latina, otro segundo hecho tosudo que nos tocó vivir. Ya lleva este siglo, desde Chávez a final del siglo pasado hasta hoy, llevamos 24 años con un péndulo político muy fuerte en la región y luego miramos ya, hacemos un zoom a la economía colombiana y cerramos con reformas, confianza y estrategia. Estos son portadas de la revista El Economist de Gran Bretaña y resumen qué está pasando hoy. Si ustedes ven, primero acá es una portada hace un tiempo, los Estados Unidos de América, que es la Estatua de la Libertad, con las piernas separadas entre los republicanos y los demócratas, y un país que solía ser el ejemplo del mundo en que podían sacarse reformas en el Congreso porque los republicanos y los demócratas se hablaban, ya no se hablan, el aborto, los matrimonios de mismo sexo, etcétera, toda la agenda energética llevan a que Estados Unidos ya no sea una nación unida. Gran Bretaña, que era pues el ejemplo de instituciones sólidas en el mundo, ha tenido 5 primeros ministros en 6 años, se salieron de la Unión Europea con un error garrafal que hoy por todo el mundo reconoce en Gran Bretaña, y lo pone el Economist, revista británica, como Britaly. Britaly en el escudo tiene una pizza y el tenedor es un tenedor de espaguetis. O sea, políticamente Gran Bretaña se está comportando como se comportaba o como se comporta Italia, que es cambiando primeros ministros con mucha frecuencia. En nuestro caso sería Perú, digamos, donde los presidentes pueden durar 6 meses, 1 año, 2 años, y esa no era la Gran Bretaña que conocimos por 250 años. En la mitad, por supuesto, el señor Putin, encerrado en su guerra en Ucrania, cubierto de sangre, y a la derecha, su gran aliado, el príncipe Xi Jinping, que es un personaje obviamente que ha generado una tensión con Estados Unidos muy grande, y abajo ellos dos y el power play, que es una máquina, un machín de petróleo reflejado en un lago con un lanzacohetes. Entonces esas carátulas del Economist nos dan en un golpe de vista todo lo que está pasando y el nuevo mundo en el que vivimos, ¿de acuerdo? Las tensiones políticas no son una cosa nuestra de Colombia, de que si Petro sí, Petro no. Esto se volvió complicado en todos lados. Está complicado en Gran Bretaña, está complicado en Estados Unidos y por supuesto en América Latina, ya lo vamos a ver. 2 tigres no pueden vivir en una montaña. Esa fue una frase que dijo Xi Jinping en Davos hace unos 4 o 5 años, refiriéndose a que en la montaña mundial ya no solo hay un tigre que es Estados Unidos, sino que hay 2, Estados Unidos y China. Y la pregunta es si ese proverbio chino de que 2 tigres no pueden vivir en una montaña, la pregunta es eso se va a cumplir o no. Si es que Estados Unidos tiene que derrotar a China y China a Estados Unidos. Pues llevamos 20 años más o menos en el mundo en que la globalización era
que Estados Unidos y el mundo entero, los europeos, llevaban inversión a China, producían con trabajo chino barato, vendían cosas baratas en el mundo, eso bajaba la inflación, producíamos a muy bajo costo, todos vivíamos bien, en Colombia vivíamos con computadores baratos, con celulares baratos, con todo, pues no baratos, pero por lo menos a costo laboral chino, ¿sí? Y todo el mundo ganaba. Se cayó el papel, muchas gracias. Y ese mundo, digamos, de jamborí, en que Estados Unidos capitalista y China comunista no les importa y se quieren y se aman, eso fue cierto hasta 2015-2016. Lo cambió Trump, aunque ya me leí ayer un artículo donde decía que lo habían pasado a cambiar Obama. Después Trump lo protocolizó y lo mantuvo Biden. O sea, es una cosa bipartidista en Estados Unidos y es, los americanos dijeron, no, aquí no somos que si hay dos tigres, aquí el tigre somos nosotros y ustedes no son el tigre, ustedes para atrás. Y eso lo vamos a ver en los próximos 10, 15, 20 años. Y ya han salido muchos artículos diciendo China, y lo vamos a ver muy pronto, China se aplanó. Alrededor del 38% de los estadounidenses encuestados por Pew Research dicen que consideran que China es un enemigo, 13 puntos porcentuales más que hace un año. Y un diplomático chino advirtió que a menos que Estados Unidos cambie de actitud, no tiene sentido conversar sobre formas de salvaguardar la relación. Entonces, este tema de los dos tigres es parte de nuestra vida. El mundo se volvió otra vez un mundo de guerra fría. Esta guerra fría es muy fuerte, fuera de la guerra fría con Rusia, y de guerra caliente en Europa porque hay una guerra en Ucrania y puede haber guerra en Taiwán y todo el mundo se está preparando para eso. Entonces el mundo realmente está cambiando de manera muy fuerte. ¿Cómo va entonces la economía? Les voy a mostrar unas gráficas, no se confundan. Los economistas funcionamos bajo el presupuesto de confunde y vencerás. Si ustedes se confunden, necesitan un economista para que les explique o no. ¿Sí? Ese soy yo. Y por eso Manuel me invita. ¿Sí? Estas gráficas buscan confundirlos y yo se las explico y les muestro que es muy sencillo. Son el Fondo Monetario Internacional, cada lineecita de esas te dice qué es lo que espera de crecimiento para los próximos 2, 3 años. 2022, 23, 24. Y aquí está el mundo, Estados Unidos, Europa y China. No necesito que vean las lineecitas, solo necesito decirles una cosa, el cero está abajo y ninguna lineecita toca el cero. Eso es lo único que quiero que entiendan. ¿Qué quiere decir eso? Que el Fondo Monetario dice que no va a haber recesión en el mundo. Esto es 2023, este año, y 2024 el próximo. O sea, eso es una excelente noticia. Esas grafiquitas son una excelente noticia. Pregunta, ¿es verdad? No sé, pero el Fondo Monetario lo dice. Yo no sé. Solo Dios sabe si va a haber recesión. De hecho, cada 2 meses nos dice va a haber recesión y dos meses después nos dicen que no va a haber recesión. Y 2 meses después que sí va a haber recesión. De hecho, hoy, la Fed ayer dejó tasas quietas, pero dijo que las va a subir. Entonces, esta tensión existe, pero por lo menos gente seria dice que no va a haber recesión. Y en América Latina, las mismas grafiquitas, si ustedes ven, Colombia no toca el cero, por encima del cero, Perú tampoco, el cero está aquí y se queda por encima del 2, Brasil por encima del cero, México también, y el único país que entraría en recesión es Chile. Entonces, en principio, el Fondo Monetario dice, los latinoamericanos no van a tener recesión, Chile ya se sabe que la va a tener, pero ahí queda de nuevo la pregunta, ¿eso es cierto o no es cierto? Pues no sé. Les voy a mostrar otra gráfica, ya no del Fondo Monetario, sino del Banco de la República versus los analistas privados, donde hay una cosa rarísima. El Banco de la República dice que va a haber recesión, o sea, se opone a esto, y los analistas privados, como yo, decimos que no. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a contar. Pero la gran pregunta es, esto de la recesión sí nos afecta a todos. Si Estados Unidos cae en recesión, Alemania entró en recesión ya está en recesión. Puede jalar a la Comunidad Europea a recesión, eso está abierto. Estados Unidos ha demostrado ser una economía supremamente resistente en estas circunstancias. Entonces puede tocar la pista de aterrizaje y salir otra vez, lo que se llama aterrizaje suave, no barrigazo. Y en eso nos va mucho, porque el ámbito de los negocios sí está muy movido por lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, en principio les traigo una buena noticia, pero hay que cogerla con una pizca de sal. Yo le voy a pedir, si alguien me regala una botellita de agua, les agradezco. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno,
Esto es la otra gran preocupación. Una es la recesión y la otra es la inflación. La inflación, de nuevo, como la guerra, llevamos 40 años, o no, 70 años sin guerras calientes y 30 años sin guerra fría, y estábamos tranquilos, el mundo del jamborí. Y también llevamos 40 años sin inflaciones altas, 40 años sin inflaciones altas en el mundo y en Colombia 20 más o menos. Estábamos muy tranquilos. Y resulta que este año, el año pasado, la inflación se subió al 10, 12, 15% en muchos países. Inflaciones del 12, 15% hacen que a uno le pase, a los economistas y a los bancos centrales, le pase un frío por la columna vertebral, porque la inflación es algo difícil de devolver a la cáscara. Son como unos huevos pericos, vuélvalos a meter, desperiquen los huevos y métalos a la cáscara, eso es muy difícil. Entonces se suben las alarmas, los bancos centrales hacen lo que saben hacer, que es subir la tasa de interés, enfriar la economía, enfriar sus negocios, ¿sí? El mejor símil que yo conozco sobre la inflación y sobre el Banco Central es el siguiente. Es como una tía brava que a la 1 de la mañana en una fiesta que está muy buena, apaga la música y esconde el trago. Eso es el Banco Central. Todo el mundo está, ¿no? ¿Sí? J Balvin, ¿sí? Y la tía, de pronto apaga la música y el trago se desapareció y la tía dice, todo el mundo para la casa. Y dice, pues es la 1 de la mañana, tía, esto todavía tiene, sí. Y la tía dice, sí, justamente a las 2 y a las 3 van a empezar a hacer cosas que no corresponden, le van a decir algo a alguien que no corresponde y se van a meter en problemas todo el mundo para la casa. Eso es el Banco Central. Es por definición una entidad antipática y desagradable, pero es la que nos mantiene con los amigos y tranquilo con la esposa y con la novia. Entonces esto es exactamente lo que hicieron. Esto es tirarse la fiesta, que es subir la tasa de interés. Y todo el mundo se queja, todos ustedes se quejan, el Tiempo se queja, Portafolio se queja, todo el mundo se queja, el presidente Petro se queja, el ministro de Hacienda se queja, el de la ANDI se queja. Y los del banco son una tía brava. Es sí y qué. Y se quedan sin trago y se largan todos y apagan las luces. ¿De acuerdo? Y esto fue, y fíjese que lo subieron en Perú, en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, en el Reino Unido, en Canadá, lo van a subir en Estados Unidos. Todo el mundo está en esas. Y entre ellos, y yo fui banquero central, me eduqué con beca del Banco de la República. O sea, yo soy de alma banquero central. Es sí y qué. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto más? No sé, hasta que baje la inflación. Y esa es la gráfica de la izquierda. Y fíjense que la inflación ya bajó en Ecuador. En Ecuador casi no subió, pero ya bajó. En Perú, que es esta aguamarina, ya bajó, está en 5.8. En Chile, ya bajó, está en 5.3. En México, ya bajó y está en 4.6. Estaban estos picos. En Brasil, ya bajó, está en 3.5. Y en Colombia, ustedes ven, va en 11.4. Y eso, señoras y señores, si ustedes están sentados en la Junta Directiva del Banco de la República, eso es un problema muy serio. Porque esa inflación se quedó, los economistas decimos que es pegajosa o que es inercial o que es sticky, es el término en inglés, y se quedó pegada ya alta. Pregunta, ¿qué va a hacer el Banco de la República? Todos creíamos que ahorita en septiembre iban a bajar las tasas de interés. Yo lo había dicho con mi socio en mi firma, en septiembre la bajan. Estaba hablando con mi socio ahorita, justo antes de la conversación, porque tenemos que escribir para Reuters qué pensamos, y pues claramente no la van a bajar. Y ya se van a esperar hasta diciembre o hasta octubre. Mi socio piensa que en octubre, yo en diciembre, pero como él es el jefe de la compañía, dije, lo que usted diga, señor presidente, entonces pusimos que la van a bajar en octubre, pero yo no sé, yo no creo. Si yo estuviera sentado allá, ¿no? La economía, si ustedes tienen que resumir la economía en una sola palabra, como las abuelitas, ¿no? En una sola palabra, es prudencia. El valor que le enseñan a uno durante 4 años en la carrera es prudencia. Entonces, si uno es prudente, uno la dejaría probablemente más arriba, para dolor de todos los empresarios. Pero bueno, en fin, ese es el nuevo dolor. Estos son los grandes miedos que tenemos entonces en este momento. Esto es una caricatura del Washington Post que yo adapté. ¿Cuáles son los grandes miedos? La inseguridad, lo tenemos en Colombia. La Tercera Guerra Mundial, pues la Guerra Fría. La estanflación, ya hablamos de eso, el PIB barrigazo y la economía alta. Los gérmenes, pues desde hace 3, 4 años todos vivimos muertos del susto. Las serpientes, por supuesto, a todos. Y la política. Entonces ya hablamos de unos, vamos a hablar ahora de la política, que es el otro gran miedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos trae la política? Y la política lo que nos trae es un gran cambio que se ha dado en los últimos 20 años.
Desde Venezuela, en el año 99, ya 23 años, Brasil, Lula y Dilma en el 2003, Argentina, 12 años, Bolivia, etc. Una gran oleada de gobiernos progresistas a principios de siglo. Y lo que quiero resaltar es lo que está en el óvalo rojo, y es que cuando ganan se quedan 10 años, o 12, o 15, o 24 como en Venezuela. O sea, la política tiene un péndulo, pero además ese péndulo puede quedarse pegado en un lado, digamos, en la izquierda. Primer punto. Segundo, después de ellos, el péndulo sucedió. En Argentina vino Macri, en Brasil vino Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero recientemente, ¿qué ha pasado? El péndulo volvió, después de que hubo, en el 2019, digamos, estaba mezclado entre azules y rojos, ahora en 2022-23 esto se volvió rojo. Y la gran pregunta es hacia el futuro que viene. ¿Y qué puede pasar con los gobiernos progresistas? Entonces, antes de hablar hacia el futuro que viene, hablemos del presente. Cuando iba a ganar Petro, el año pasado, a mediados de año, yo decía, bueno, ¿cómo suceden los gobiernos progresistas? Entonces dije, pues como no sé, como no nos ha tocado un gobierno radical progresista, llamé a mis amigos ministros de Hacienda de Bolivia, de Argentina, de Perú, de Chile y de México, y le pregunté una hora y media, bueno, ¿qué pasa? No filosóficamente, no, ¿qué pasa? ¿Cuál es la secuencia de un gobierno progresista? Y yo tomé nota, y con esas notas hice las siguientes 3 láminas. Entonces, los gobiernos, hice esta clasificación, y ya se las voy a explicar. Hay 3 tipos de gobierno progresista. Esto me lo inventé yo, esto no está escrito en libros, ni lo dictan en las universidades, esto es para ustedes, exclusivamente aquí. Uno que es caviar, que es el término pues, francés, que lo usan mucho en Lima y en Santiago, que es la izquierda chic, digamos, la izquierda chévere, ¿no es cierto? Que es, ya se las voy a explicar cuál es básicamente Chile, digamos, y Escandinavia, los países, digamos, nórdicos. Otro que sería piraña, que es Bolivia, Colombia, Perú, y otro, el megalodón, que es para mantener un poco el tema acuático, ¿no? Piraña, caviar, el megalodón, que es este gran tiburón de la película de los niños, no sé si la han visto, no es muy buena, pero pues el tiburón sí es muy grande, y que sería pues Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Entonces pregunta, ¿en cuál estamos nosotros? Yo aquí lo clasifico en piraña, pero veámoslo en concreto. ¿Qué es un gobierno caviar? Típicamente aumentan los impuestos, ya lo chuleamos el año pasado, el Estado mantiene su rol subsidiario, o sea, las empresas producen y el Estado no produce, ¿sí? Aumento en el tamaño del Estado, aumenta el empleo público, ¿sí? Porque pues, hay una camada de gente que tiene que entrar y hay que darle puesto, y actividad estatal, y aumento en regulación empresarial, y también lo estamos viendo. ¿Qué es piraña? El piraña incluye sustitución de importaciones, y ya el presidente Petro lo dijo, ¿sí? En textiles, en zapatos, etcétera. Controles de precios, pues hay muchos controles de precios, el SOAT, el precio de la gasolina, el precio de la energía eléctrica, o sea, controles de precios que empiezan a extenderse, cada semana nos aparece un control de precios nuevo, ¿de acuerdo? Aumento en supervisión empresarial, jarraseo de la Superintendencia de Industria, Comercio, Ecopetrol y otras empresas, etcétera. Empieza, me lo decía en Perú, una ministra me decía, vea, el gobierno empieza a meterse en las empresas y gastan mucho tiempo en las empresas, en las licencias, en los permisos, en lo que se llama la dictadura de los mandos medios, que es el 5º punto. Pérdida de independencia del Banco Central no se ha hecho en Colombia, pero sí se ha anunciado. El banco debe emitir para las víctimas. El banco debe sacar un impuesto de control de capitales. No se ha hecho porque el banco sigue independiente. Grandes reformas al sector mineroenergético, ya se hizo, sobretasa, deducibilidad de las regalías, o sea, en la tributaria venía, y más, no vamos a hacer licencias de exploración, etcétera. Toma del ahorro pensional, pues está decidiéndose la reforma pensional. Regímenes de cambios diferenciales, no se ha hecho, pero el presidente lo propuso con los impuestos a la salida de capitales, ¿se acuerdan? Pérdida de independencia de la autoridad electoral, eso está en veremos, y afectación de las Fuerzas Armadas se ha hecho. Fíjense que yo hice esta lista no en Colombia, sino con lo que me dijeron mis amigos de otros países. Y si usted chulea, casi que chuleamos todas las cajitas que están ahí. O sea, esta es la misma agenda que se ha visto en Perú, que se ha visto en Bolivia, que se ha visto Y bueno, ya el megalodón incluye reelección indefinida,
misiones cubanas, expropiaciones, toma de la salud, nacionalizaciones, toma del Poder Judicial y toma del Poder Legislativo. Pues nada de eso se ha mencionado en Colombia, pero el punto es que digamos, hasta dónde se va a llegar en el gobierno progresista en Colombia, pues ahí está la lista de cosas. Y como les digo, esto fue hecho antes de que empezara el gobierno, viendo qué había pasado en otros países. ¿Qué viene? Se está moviendo el péndulo a la derecha. De hecho, en octubre 29 viene el primer movimiento pendular y las elecciones en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Bucaramanga y en los 1.120 municipios de Colombia. Vamos a saber si el péndulo ya se movió. Pero el péndulo, de nuevo, para no ser ombliguistas, se está moviendo en Paraguay. Pues Paraguay siempre ha sido como de derechas. En Chile, la Asamblea Constituyente ya un triunfo de la derecha. En Argentina parece que el señor Milei puede ganar. En México es posible que le ganen a la candidata de la izquierda de AMLO. En Venezuela, pues yo hablé con Moisés Naim, venezolano muy conocido, y me dijo, no pongas nada de Venezuela, nada va a pasar. Entonces, por eso pongo un signo de interrogación. En Chile, en el 25, pues puede pasar que gane la derecha. En Perú, no se sabe si antes del 26 o del 26, y Colombia en el 26. Entonces, la política, amigas y amigos, va a estar muy movida, no solo en Colombia, sino en la región. Bueno, Estados Unidos, próximo año, Trump y Biden, no, es un poco lo mismo. ¿Y cómo sintetizar un poco el gobierno de Petro? Esta lámina es un poco una síntesis de lo que yo llamo, digamos, entre comillas, la gobernabilidad de Petro. Tengo tres ángulos: política, economía y paz total. Y la política, yo diría que los primeros 6 meses fueron muy bien manejados por el presidente Petro políticamente. Lo primero fue que se reunió con Uribe. Y ustedes se acuerdan la foto de Petro y Uribe tomando café. Parecía que le iban a invitar a comer frijoles el domingo, ¿no? Y todos sentimos como un alivio de que el país, ¿no? Una reconciliación muy inteligente de Petro. Después Roy Barreras arregló al Congreso y un operador fabuloso. Y los primeros 6 meses Petro manejó la política muy bien. Pero la política, después, este año, de enero en adelante, hubo problemas con los partidos y con el Congreso, con las altas cortes, con los empresarios, con los medios, los escándalos de Petro, pues de los hijos, del hijo, el hermano, Laura Sarabia, etcétera. De manera que, digamos, el segundo semestre, primer semestre de este año, fue un semestre en que la política se le vino encima al presidente y casi que, bueno, y lo derrotaron, se le cayó la reforma política, se le cayó la reforma laboral y hoy por hoy ya es muy mezclado. ¿Está haciendo una buena labor en política o no? Muy difícil. Ahora Petro, que es un muy buen político y un hombre muy hábil, cambió la agenda, está volviendo a atacar, a atacar en el sentido futbolístico, pues, ¿no es cierto? Atacar en el sentido de definir la agenda después de estar en un momento muy difícil. El último mes volvió él a definir la agenda. En economía tuvimos la tributaria, que fue un primer gran éxito del presidente, pero después la caída de estas dos políticas, de estas dos reformas, y la pensional, la salud y tierras han estado, el Congreso está arrastrando los pies. Y el Congreso es muy hábil para marcar la agenda y decir, nosotros somos los que definimos, usted propone, pero yo dispongo. Recuerden una cosa en política, la ley no escrita del Congreso de Colombia es la siguiente: el primer año pertenece al presidente, el segundo año es compartido con el Congreso, el tercer año le pertenece al Congreso y el cuarto año no le pertenece a nadie. Esa es la ley. Uno cuando llega allá el 7 de agosto le dicen, venga ministro, felicitaciones, muy bien. Aquí la cosa funciona así. Este año es de ustedes, pero de ahí para allá van así. Y lo que hace el Congreso es tratar de que esa curva sea así, de que la pérdida de gobernabilidad sea rápida, porque así el Congreso manda más que el presidente o que el gobierno. Y eso es lo que le hicieron a Duque hace 4 años y eso es lo que le hicieron a Petro, ¿de acuerdo? Es muy rápido. Durante el primer año trajimos el segundo acá. Usted ya no gobierna, nosotros somos los que empezamos. O gobierna, pero no decide sobre las reformas. Y finalmente, el tema de paz total y fuerzas armadas. Esa caricatura de matador a mí me encanta, porque sintetiza, como hacen muy inteligentemente los caricaturistas, sintetiza el problema fundamental de la paz total. Y es que la paz total está encadenada a la violencia total. Y uno ve que la agenda de la paz total avanza a trancas y mochas.
con un paso para adelante, dos para atrás, pero la violencia sí está desde Putumayo y Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, nordeste antioqueño, Catatumbo, la costa Caribe, en fin, los llanos orientales, todos los días estamos oyendo problemas. Entonces, este vértice inferior derecho sí que está muy complicado. Entonces, si miran los tres vértices, la gobernabilidad está muy débil versus noviembre, diciembre, que era muy fuerte. Hoy por hoy la gobernabilidad está muy débil. Este es un partido de fútbol que se está jugando y nunca uno puede, esto es como el Bayern Múnich contra el Manchester City, hoy. O sea, es un partido de gente que sabe mucho de esto, mucho de política y mucho de agenda y mucho de medios y mucho de propaganda. El gobierno, el Congreso, los medios, los empresarios, etc. Entonces, esto es muy dinámico. En 2 o 3 meses el presidente Petro, con el tema eléctrico, con el tema de la salud, puede estar cambiando mucho la agenda. Entonces pasamos, no solo en Colombia, sino en América Latina, de un péndulo que se movía con cierta parsimonia a un péndulo en esa amplitud, a un péndulo que se mueve muy rápido de izquierda a derecha y con gran velocidad y con gran amplitud. Y esto, amigas y amigos, es el nuevo mundo, ahí es que tenemos que vivir, así le toca a los peruanos, así le toca a los americanos, así le toca a los italianos, así le toca a los españoles, que no tienen gobierno en este momento. O sea, nosotros podemos decir que tenemos problemas. En Perú no hay, la presidenta es interina, en España también, España, en Inglaterra. Entonces, esto es parte, se tiene que volver parte de nuestro cálculo económico y punto. ¿Sí? Nosotros sufrimos mucho porque la política es incierta, dejemos de sufrir, simplemente la política es incierta. ¿Cómo decir que los precios cambian? Sí, la política también. La geopolítica, los regímenes latinoamericanos, etc. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya los perdí o no? ¿Están todos conmigo? Dicen que los primeros 20 minutos uno escucha lo que dice el conferencista y le para bolas al conferencista, a lo que él dice. Los siguientes 20 minutos es ya que el señor se le descuadró no, que si está tomando el agua, que si ya se le acabó el agua, uno ya piensa en el conferencista. Y los siguientes 20 minutos uno piensa en la mamá del conferencista. Entonces, créanme que estoy apurando para que los 40 acabemos sharp. Bueno, economía. 2 historias buenas, empiezo con 2 historias buenas. Esto es América Latina, desde el año 85 hasta hoy. Es una carrera de caballos, todos los países los pongo en 100 y a ver quién va más rápido. Y claramente Chile fue el más rápido, multiplicó por 5 su tamaño del PIB. No somos Corea, no somos China, pero Chile lo hizo bastante bien. Y fíjense que Colombia y Perú también, que son esta azulita y esta amarilla. Más abajo Perú y México. Eso es desde el 85. Pero miren 10 años, los últimos 10, 12 años. Desde el 2010 hay otra historia. Y empecemos de abajo hacia arriba. Fíjense Brasil, que es la línea verde. Entre el 2010 y hoy, Brasil prácticamente no creció. Brasil perdió la década pasada. ¿Qué otro país le fue regular? México. México, que es un país impresionante. Fíjense que desde 2017 se quedó quieto. Está prácticamente plano. Lo mismo un poco se puede decir de Ecuador. Los mejores, Colombia, Perú y Chile, a la Alianza del Pacífico, ¿sí? Incluso el mejor de todos era Perú y Chile se aplanó. O sea, Chile, que en esta gráfica iba volando, los últimos 10 años de Chile son un país que ya le va menos bien que Perú y Colombia. Y después del COVID, el COVID es este totazo de aquí, esta caída, pues como un remolino, pues en el Magdalena. Después del COVID sale mejor Colombia y Perú, incluso Colombia mejor que el Perú, y Chile se queda quieto. Entonces, el punto es el siguiente, económicamente algo pasó a mitad de la década. Para Brasil desde 2013 y para todos los demás países íbamos así y nos aplanamos. ¿Qué pasó al final, a mitad de la década? Pasó esto. Esta es otra portada del Economist de hace unos 2 o 3 meses que se llama Peak China. China llegó a un pico en 2015 más o menos y se aplanó. Pero resulta que América Latina depende mucho de China. El precio del petróleo dejó de crecer en 2014-15, se desplomó. Entonces nosotros tuvimos una crisis porque China, el fracking, y China se aplanó. Brasil le vende muchos bienes, y bueno, Chile y Argentina. Peak China, si China se aplanó, eso es peak Latinoamérica, ¿no? Llegamos así y nos aplanamos.
Y esa, amigas y amigos, es la gran pregunta intelectual y de política pública hoy para nosotros, para América Latina. Bueno, y para China, imagínense. ¿Vamos a volver a crecer rápido? Pues ya si dependemos de China, es difícil. Y después salió esto, la juventud china desilusionada, eso es hace un mes. Y hace 2 semanas, Xi con su modelo fallido, Xi Jinping montado en un caracol. Entonces, fíjense que estas tres, si yo les hubiera dicho hace 10 años que China iba a ser una historia, digamos, no tan convincente en el año 2023, ustedes habrían dicho, y todo el mundo habría dicho, no, qué caray. No, había libros que decían, yo me leí uno buenísimo, cuando China maneja el mundo, ¿sí? Un librazo excelente, así como 500 páginas, ¿no? Ya en este momento no, otra vez Estados Unidos, de nuevo, los 2 tigres en la montaña, etc. Entonces, esta es una pregunta bastante fuerte. ¿Cómo vamos a lograr crecer? Ahora, si nos vamos ya a la coyuntura, no 15 años, 10 años, sino ya este año, miramos consumo este año, esta gráfica les dice pues, que estamos, aparte de China, etcétera, estamos en un momento complicado. Este es el PIB que está creciendo 0,3, o sea, prácticamente 0 a hoy. Hubo la caída del COVID, salimos disparados del COVID, pero ya nos desaceleramos. Y eso es porque la demanda interna está creciendo negativo, el consumo de los hogares en 0, la inversión está muy negativa, o sea, ustedes que son los que hacen la inversión, ¿sí? Está muy negativa, y lo único que está jalando, fíjense, es el consumo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Las familias, que es el consumo de acá, y las empresas, que es la inversión, estamos echados para atrás, golpeados por la inflación, sin plata en el bolsillo, sin seguridad y sin tranquilidad para invertir mucho, pero el gobierno tratando de acelerar y jalar el carro. Pregunta, ¿tiene el gobierno la tracción para jalar a toda la economía? No alcanza, pero pues está bien que lo trate de hacer, o sea, eso sí, digamos, es lo mínimo que se tiene que esperar. Esto sí se ve por el lado de sectores, no por el lado de hogares, empresas y gobiernos, sino por el lado de sectores. Uno ve que agropecuario va en negativo, construcción negativo, y pues lo sabemos ampliamente, comercio en negativo, industria en negativo, y las dos cosas positivas son, fíjense la ironía, las lecciones de la economía. ¿Cuáles son los 2 óvalos verdes aquí? Minas y canteras, para un gobierno que le ha dado madera a minas y canteras todo el que puede, eso solo es que aparezca un minero y le pega un coscorrón o le dan con la sartén, ¿sí? Y a Ecopetrol y al cobre y al carbón, ¿sí? Y minas y canteras es lo que está creciendo. ¿Quién lo creyera? Y el otro, por supuesto, es este de abajo, administración pública y educación. O sea, la misma historia que la lámina pasada. Entonces, el gobierno y las minas y canteras, irónicamente, lo que le está ayudando al presidente Petro. Pregunta, ¿qué pasa hacia el futuro? Porque eso es hasta hace un trimestre. Entonces, ¿qué pasa hacia el futuro? Y esta gráfica, ¿se acuerdan que les conté las del Fondo Monetario Internacional? Hay un quiz al final y todo esto les voy a preguntar. Todo el mundo, o sea, si les digo, ¿se acuerdan? Tienen que decir, sí, señor, me acuerdo. Esto aquí es interactivo. Esto, amigas y amigos, ya no es el Fondo Monetario Internacional. Esto es el Banco de la República y los analistas privados. Y aquí hay otra ironía muy grande. Los analistas privados como yo y como muchos de los que están aquí, pensamos que la economía ya llegó a su punto más bajo en este 0,3 y de aquí en adelante somos esta línea roja y esta línea verde. De aquí en adelante la economía sale sin recesión. O sea, yo pienso que no va a haber recesión. Pero el Banco de la República, que es esta línea aguamarina, dice que el trimestre que empieza, octubre, noviembre y diciembre, entramos a recesión y se agudiza en el primer trimestre del próximo año. Entonces yo vi esa gráfica y llamé obviamente al vicepresidente técnico del Banco de la República, amigo mío. Le dije, oiga, príncipe, ¿y usted por qué está tan más negativo que nosotros? ¿No? ¿Por qué está así? Y la respuesta fue, es que nosotros creemos que para bajar la inflación probablemente se necesita esto. Entonces, esto es la tensión que se está dando. El banco, y lo entendimos desde el principio con la tía Brava, el banco tiene que hacer su labor y bajar la inflación, y es posible que nos mande una recesión hasta marzo. Ahora, de marzo en adelante, el propio banco dice que esto sale medianamente rápido. O sea, para diciembre del próximo año ya todos estamos en un crecimiento del 3%. Entonces, depende de la senda, no sé, no la conozco, pero más o menos a final del próximo año la cosa va a salir así. Lo mismo hablé con los constructores y piensan lo mismo. Primer semestre del próximo año esto todavía está
difícil, pero segundo semestre del 24 se arregla. Esperemos que a la minería le den lo mismo, esperemos que a manufactura. Entonces, digamos, el mensaje es mezclado. Un primer semestre complicado, un segundo trimestre difícil. No voy a entrar en esto es el recaudo del gobierno, pero los agobio. El niño sí es una incertidumbre grande. El niño, esto es simplemente la temperatura del océano, y pues ya está muy alta, ustedes la ven ahí, entonces el niño parece que viene fuerte. La pregunta es qué tan fuerte dura. Ustedes ven ahí los picos rojos, es la duración del niño, entonces no solo es qué tan alto es el pico, sino cuánto dura, y parece que viene difícil. Los precios de los alimentos, esto es una buena noticia. Aquí voy a ir sobre 2 o 3 temas de información para armar la historia al final. Los precios de alimentos, aquí está verduras y hortalizas, frutas frescas cayendo, tubérculos cayendo, papa, pues cayendo no, pero creciendo mucho menos que antes, granos y cereales, huevos, lácteos, carnes. O sea, el ojo les dice, todos los alimentos que estaban carísimos hace un año, ya en centrales de abastos, que son estos centrales de abastos, los precios de muchos alimentos ya no están creciendo mucho. Entonces la inflación, en principio, de acuerdo con esto, debe ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Y gasolina, pues ya se debe aplanar pronto. Diésel obviamente va a tener un efecto, tasa de cambio está ayudando, o sea, en principio la inflación se debe empezar a ajustar rápido a la baja y eso nos va a ayudar a todos. Otro problema grave, el crédito de las familias, ustedes lo ven, crédito de las familias es rojo, está creciendo al 7,7, negativo, o sea, está decreciendo fuertemente, las familias están golpeadas por la inflación y golpeadas por la tasa de interés y no quieren endeudarse. Y crédito de hipotecario también 2,2 negativo. Entonces las familias están en un momento, tienen que salir pronto de ese hueco. Y curiosamente, de nuevo, irónico, muy bueno, el desempleo está muy bajo. Estas son las cifras de desempleo y es el desempleo más bajo en los últimos 5 o 6 años y de los más bajos en los últimos 20 años, que es la franja grisecita. Entonces fíjese que la economía no nos está mandando una señal inequívoca de estoy mal. La economía nos está mandando una señal de que me estoy ajustando, el empleo va bien, la inflación va complicada, pero los alimentos ya van en buena dirección, pero el crédito está todavía negativo, o sea, la economía está saliendo al otro lado. Y este tal vez es el indicador más curioso de equilibrio, de una señal de equilibrio de la economía. ¿Eso qué es? Son las cuentas externas, es lo que se llama la cuenta corriente, son las cuentas externas. Lo que me importa es lo siguiente, en el óvalo está -3. Fíjense, 3 trimestres atrás estaba en 7,1. Estábamos en un déficit externo brutalmente grande, el más grande en la historia, igual al de la crisis de hace 5 o 6 años. 7,1 era un déficit dificilísimo de ajustar. En 3 trimestres pasamos de 7,1 a 3%. Esto es impresionante. Yo nunca había visto un ajuste tan grande. Eso es porque las importaciones se moderaron. Las exportaciones siguen bien y hay muchas remesas del exterior. Entonces, de nuevo, en el frente externo es una buena noticia. O sea, yo diría que es bastante buena, ¿sí? El déficit externo se ajustó. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo va la salida de capitales? ¿Qué tantos capitales han salido de nuestro país? Y aquí les digo, sí hubo salida de capitales, esto es Colombia, esta es la salida de capitales y sí hubo. En total han salido 13.000 millones de dólares, pero para ponerlo en comparación, de Perú salieron 20.000 millones de dólares desde las elecciones y en Chile han salido 35.000 millones de dólares. Entonces, sí, de Colombia han salido unos capitales, ya últimamente es muy poco, han salido en el primer semestre de este año 480 millones, fíjense que de Perú todavía salieron 900, de Chile 1.400, o sea, ya la fase más difícil pasó, ya la gente dijo, bueno, ya la gente que se quería ir a Miami, sacar una plata a Miami o a Europa, donde sea, ¿sí? Ya la sacó y ya hoy por hoy está saliendo muy poquita plata, 480 millones, después de que salieron 13.000 millones, 480 es muy poco. Entonces ya se calmó un poco la salida de capitales y lo que se necesita es que el frente político, las anteriores láminas, frente político, económico, etcétera, empiece a equilibrarse y ya el 24 sea un año de normalización. La tasa de cambio, dicen que hay 2 tipos de tontos, los que pronostican la tasa de cambio y los que les creen. Entonces, yo voy a ser el primero y ustedes no tienen que ser el segundo, ¿ok? La tasa de cambio, los modelos, cuando yo estudiaba economía y hacía matemáticas, hay un modelo que se llama overshooting, que es sobreajuste.
La tasa de cambio nunca permanece, digamos, en la zona armónica, es como un matrimonio. Uno nunca está todos los días enamorado y todos los días lo quieren. Unos días lo quieren mucho, otros días no lo quieren nada, y en promedio lo quieren. La tasa de cambio es lo mismo. Hizo un sobreajuste y llegó a 5.000, ¿de acuerdo? Esto no es una tasa de cambio de equilibrio, 5.000, 4.900, 4.800, y después se sobreajustó y se le fue la mano y ahora está en 4.000. Eso tampoco es equilibrio. Para mí el equilibrio está entre 4.300 y 4.700. O sea que yo les diría en este momento la tasa de cambio ahorita, si pueden, cambien unos pesitos a dólares porque esto se va a devolver en algún momento. Estas dos zonas sombreadas, de nuevo me las inventé yo, o sea, las puse en Excel, eso no tiene mucha economía ni mucha ciencia. Yo simplemente dije, con base en, ahí sí es cierto, en modelos y todo, lo normal está entre 4.300 y 4.700. O sea, hoy está muy bueno el precio, pero eso se deshace y vuelve. De nuevo, tampoco era normal acá. Y llegamos a lo último. Entonces, les voy a hablar brevemente, no voy a entrar en el texto que hay ahí, pero la laboral. La laboral se cayó y yo creo que se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los que están aquí son enemigos de la laboral. Más Rappi, más los hoteles, más los restaurantes, más... O sea, todo el sector servicios que funciona por las noches o los fines de semana, o los que tienen un camión que funciona 24 horas al día, etcétera, que es hoy por hoy el sector más grande de la economía. El sector servicios es el 60% de la economía colombiana. Esta reforma laboral le pega muy duro. Y esta reforma laboral es para los empleados, no para los 12 millones de cuenta propia y de informales. Es una reforma laboral para los que ya están empleados, ayudarles, ¿no? Entonces yo creo que esta no progresa mucho. Diésel y gasolina, valiente el ministro de Hacienda, valiente el presidente, hay que decirlo, subir la gasolina, pero pues no tanto por el diésel. Fíjese, perdón, este es el atraso en precio de gasolina y este es el atraso en precio de diésel, y el precio de diésel no ha subido. Pero bueno, ellos dicen que el 24 lo suben. Energía eléctrica, pues ustedes lo saben, ha estado en los medios ayer, antes de ayer, y es el próximo panel, no voy a entrar en eso. EPS y gobierno, yo creo que es una actitud muy abrasiva, muy invasiva del gobierno con lo de las EPS. Va a pasar, me lo dijeron ayer unos congresistas que venían, algunos de ellos a este foro. En el aeropuerto hubo un cónclave de todos los que veníamos a tu foro, Manuel, y la gran pregunta fue qué va a pasar con salud. Entonces yo dije que se aprueba en Cámara, veremos Senado, veremos en la Corte Constitucional. Y entonces, ya llegando al final, una tabla de síntesis sobre lo que yo espero que va a ser este segundo año del gobierno Petro. Y con esto vamos acabando. ¿Cómo creo que va a ser el segundo año del gobierno Petro? Como típico economista se los divido en dos variables. La economía, acá en el vertical, y la política en el horizontal. Y eso me da 4 escenarios, pero voy a hablar solo de 2. Digamos que la economía hay recesión, y digamos que gana la izquierda. O sea, la izquierda gana en Bogotá y en Cali. No creo que ganen en Medellín, no creo que ganen en Barranquilla, Cartagena de pronto tampoco, pero digamos que ganan en Bogotá y en Cali, que sería un gran triunfo de la izquierda. Yo creería que ahí el gobierno, en recesión y con triunfo de la izquierda, tendríamos un gobierno nacional invasivo, agresivo, mucha fecundidad en decretos, los congresistas movidos a negociar, ¿de acuerdo? Las cortes a ceder porque ganó la izquierda, empresarios también, como hay recesión, contra la pared a negociar, economía por supuesto estancada porque estamos en recesión, ¿no? La paz total no avanza e inseguridad, ¿no es cierto? Yo lo pongo que es un poco gris, negro sobre gris. Pero hay otro que es, hay reactivación, la economía sale más rápido de lo que estamos diciendo, tipo el Economist, ¿sí? El año entrante es un año bueno y gana Bogotá un candidato diferente al señor Bolívar, en Cali también gana alguien que no es del gobierno, Medellín gana probablemente Fico, Barranquilla, Cartagena también gana. Y ese caso con reactivación sería, gobierno nacional les toca ser conciliador, el Congreso impone la agenda, las cortes median con el gobierno y de fiel de la balanza, empresarios con optimismo y de nuevo la paz total se estanca en inseguridad. Yo creo que la paz total se estancó y que en la inseguridad, eso no cambia en ninguno de los 4 escenarios, punto, eso se fue así. Pero estos 2 escenarios polares les dan un poquito la cancha en lo que vamos a jugar, ¿de acuerdo? Bueno,
¿Cuál es entonces la estrategia? Manuel me dijo, al final cuando estábamos preparando esta conferencia, me dijo, o sea, yo manejé la crisis de Ecopetrol, yo realmente soy experto en manejar crisis, y yo creo que las crisis, este es el mensaje de cierre que conversamos. Hacer negocios y obtener ganancias durante la expansión es fácil, ¿de acuerdo? Cuando la economía está creciendo al 6 y al 8, uno está volando, uno lleva a la familia a vacaciones a Miami, la mujer lo quiere más, los hijos lo adoran, ¿sí? Ahí, y uno se siente inteligentísimo, ¿no? Y uno toma trago, 5 horas en los almuerzos, ¿sí? Uno no aprende nada, pero se siente un chacho. O las mujeres, no aprende uno nada, pero se siente uno. Porque la economía está en expansión. La clave es, la prueba de los negocios es superar una contracción. La clave de los negocios es, se subió la tasa de interés, la deuda se me subió, no estoy vendiendo, la gente no está comprando, los clientes están parados, subieron los salarios, etcétera. Lo difícil es, y uno tiene negocios cuando supera la recesión, cuando supera la contracción. El negocio tiene que superar todo el ciclo. Entonces, la economía es un proceso continuo de aprendizaje. La economía no está ahí, ni los precios están ahí, ni los clientes están ahí, ni nada está ahí. Todos los días uno está aprendiendo de quién es, sobre todo, quiénes son mis clientes, cómo es mi producto, quién lo produce mejor. Y eso cambia todos los días, todas las semanas, todos los años. Mi negocio de hoy ya no sirve el próximo año. Si mi competidor aprende más rápido que yo, ahí se fue el negocio, ¿de acuerdo? Y al revés, si yo aprendo más rápido que él, se fue el negocio de él. ¿En qué soy el mejor? ¿En qué soy mejor que mis competidores? ¿En qué gano dinero y en qué lo pierdo y lo desperdicio? Lo que hicimos en Ecopetrol fue básicamente en qué perdemos plata, en qué desperdiciamos plata. Y uno desperdicia plata todos los días en infinidad de cosas. Malos negocios, que no ha botado la caneca, que los mantiene ahí. ¿No? Un mal socio, qué sé yo. Y las crisis sirven es para limpiar eso. Las crisis son las épocas de las preguntas, donde uno se pregunta, porque si no resuelvo esas preguntas no salgo de esta. Esas son las preguntas de las crisis. Entonces, por plantear esas preguntas difíciles, las crisis son los momentos en los que se forjan las ideas y los negocios de los próximos 10 años. En esta crisis, si es que es crisis, porque hay unas empresas y otras no, pero en esta crisis es que uno se le ocurren las ideas y las soluciones y los ajustes que van a dar plata a los próximos 5 o 10 años. Entonces, el mensaje es sencillo. Nunca desaproveche una crisis. ¿No? Porque ahí se puede jugar el negocio para mal o se lo puede jugar para bien. Entonces, ¿qué demandan? Ser más informados, más críticos e intuitivos. Las nuevas realidades políticas vienen de la región y del mundo. Que la política esté difícil, dígame algo que no sé. Dígale eso a un peruano y le va a decir, príncipe, por fin le tocó a Colombia, ¿no? ¿Sí? O a un argentino, o a un chileno. Bueno, Chile también le tocó. Y el que pueda anticipar lo que viene y adaptarse más rápido es el que le va a ir mejor. Con esto termino. Muchas gracias.